Seguimos con el maquis, las zonas conflictivas de acción, de expansión y de paso. Y nos dice que el autor plantea una idea central. Si se mira el mapa de España, las zonas donde actuaron las agrupaciones no coinciden con lo que en sentido estricto sería una verdadera operación de guerrilla. Según el autor, no se eligieron por criterios estratégicos, objetivos militares, riqueza industrial, comunicaciones, sino por una inercia previa. El partido quedó condicionado por lo que hasta entonces se llamaba zona de huidos. Es decir, el despliegue no nace de un plan militar coherente, sino de aprovechar refugios tradicionales, lo que él interpreta como oportunismo. Por eso insiste en la falsa utilización de los términos guerrilla y guerrillero. Los grupos dispersos e infiltrados, dice, no podían abrir nuevos teatros de operaciones por sí mismos, porque fuera de esos espacios heredados se toparon con una repulsa social y cuando intentaron implantarse, fueron desmantelados con rapidez. A partir de ahí define que tenían en común las zonas donde el fenómeno arraigó eran áreas rurales, poco pobladas, con comunicaciones escasas, abundancia de caseríos aislados, casas apartadas donde podían hallar apoyos de escasa importancia económica y casi nula relevancia estratégica, situadas en sistemas montañosos o sus estribaciones con pasos hacia una y otra vertiente. En resumen, zonas idóneas para subsistir, pasar inadvertidos y ampararse en el terreno, ideales según su enfoque para el bandolerismo rural, y contrapone ese patrón al que a su juicio habría seguido una guerrilla auténtica: actuar donde se golpearon comunicaciones, industrias y fuentes de riqueza nacional. También subraya que las zonas no fueron rígidas cuando eran acosados. Los grupos se desplazaban a pie, ampliando o rompiendo límites. Para ilustrarlo, introduce la retirada de una de las últimas partidas granadinas tras la disolución de la agrupación del Roberto. Perseguidos desde finales del 51, emprendieron una larga marcha hacia Francia durante meses, con encuentros en el camino. Al final, solo 2 o 3 llegaron, mientras el resto, una decena más, quedó abatido o capturado. El autor afirma un islote en el entorno Guadarrama-Gredos. La primera fue el norte, con refugios en Montes de León y la cordillera galaico-cantábrica, distinguiendo Galicia-León, bandolerismo muy arraigado y combativo, y Asturias-Santander, donde en los primeros años se atribuye un mayor contenido político y una influencia que se proyectaba hacia Lugo y León. La segunda gran zona fue la serranía de Cuenca y el eje del sistema ibérico, Muela de San Juan, descrita como especialmente cruel y activa, con una particularidad: estaría más inyectada de refuerzos procedentes de Toulouse y conectada con Francia por un pasillo hacia Zaragoza y Huesca. La tercera fue la de los Montes de Toledo, extendida hacia Badajoz y Cáceres y enlazada por la vertiente norte de Sierra Morena hasta Córdoba, formando una especie de tenaza que dejaba entre sus extremos la llanura de Ciudad Real, la cuarta Andalucía, donde se sitúa las partidas más numerosas y activas, aunque peor armadas, y dentro de ella delimita 2 subzonas. La penibética como amparo y serranía de Ronda como teatro operativo con expansión hacia Sevilla y Cádiz. En todas resalta un rasgo que considera clave: muchas se sitúan a caballo de varias provincias, lo que favorecía las partidas por conflicto de demarcación y competencia entre autoridades. Luego añade zonas de importancia secundaria, no tanto núcleos estables como espacios de enlace, expansión o paso. Menciona Tarragona, Alicante, Albacete, Murcia y Guadalajara como corredores entre Levante, Centro y la Penibética, también vascongadas con Burgos y Palencia y Extremadura y norte de Huelva, por la posibilidad de infiltraciones desde Portugal que afirman fueron cortadas por medidas portuguesas. Zamora aparece como área influida por el bandolerismo galaico-leonés. En ese marco introduce el giro de 1945, sostiene que hacia finales de la primavera el partido da por cerrada la fase de reorganización y refuerza los huidos con envíos desde Toulouse, Pau y otros puntos franceses, elevando la ambición hacia un planteamiento revolucionario más firme. A partir de esa lógica explica funciones asignadas. Cuenca debía ser puente hacia Madrid, donde estarían los aparatos directivos al fracasar el enlace. Cuenca quedaría absorbida por el bandolerismo levantino turolense. Tarragona, por su parte, tampoco logra enlace con Barcelona y las rivalidades del PSUC-PCE harían que se vincule más a la AGL que el terrorismo catalán.
Teruel, aislada y sin peso industrial o demográfico, sería el respaldo geográfico del Levante, mientras Valencia actuaría como centro de aparatos burocráticos, con posibles conexiones hacia Alicante y Murcia para enlazar con Granada y hacia Albacete para conectar con Ciudad Real y Toledo. En esa parte subraya dependencias cambiantes, una agrupación en Villarrobledo bajo Timochenko, dependiente de Madrid, otra dinámica bajo el Comité Regional de Levante y el efecto final de la represión, el desmantelarse los aparatos, esas provincias se quedan sin estructura y sin apoyo político sólido. Después el texto se abre hacia el sistema de pasos y corredores, Guadalajara como intento fallido de expansión, Aragón como territorio de tránsito hacia la frontera y provincias como Soria usadas de forma esporádica para ocultación. El País Vasco aparece como corredor decisivo, Guipúzcoa como puerta de penetración, Álava y Vizcaya como acceso. Aquí el autor no describe tanto un bandolerismo estable como episodios ligados al paso, la infiltración o el retorno hacia Francia con encuentros de detenciones y abatimientos que, según su relato, reflejan la fase final de la disgregación. En paralelo, Burgos y Palencia aparecen como zonas donde se percibe expansión o influencia desde Santander. En Burgos menciona la llamada guerrilla de Azaña y la presenta como latrocinio con propaganda. En Palencia acumula atracos, secuestros y asesinatos, cerrando con un balance cuantitativo de actividad. Finalmente incorpora Salamanca y Zamora como remate geográfico. Salamanca con una incursión concreta y Zamora como provincia muy castigada por partidas procedentes de Orense, y León con una cronología de ataques a pueblos, atracos, secuestros, asesinatos y emboscadas. En conjunto el aparato construye una explicación donde la geografía manda. Lo decisivo no es una estrategia guerrillera orientada a objetivos clave, sino la elección de territorios rurales, montañosos y poco comunicados, útiles para esconderse y sobrevivir. Francia aparece como retaguardia de infiltración y abastecimientos, y la zona de expansión funciona como corredores que a menudo fracasan cuando no se consolidan enlaces con los aparatos urbanos. Todo el relato tiende a presentar el fenómeno como bandolerismo condicionado por el terreno, por las rivalidades internas y por una presión represiva que, según el autor, termina desmantelándolo. Bien, aquí está